Muy bien, gracias a Dios. Un tiempo bonito de alabanza, de adoración en la presencia de Dios. Y ahora vamos a meditar un poco acerca de lo que dice el Señor o lo que el Señor quiere de nuestras vidas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a veces tenemos la sensación de que Dios no nos escucha, de que nuestras oraciones no son contestadas, porque a veces hay motivos que ponemos delante de Dios y no recibimos la respuesta tal como nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces vienen preguntas a nuestra mente, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué este tema no se resuelve? ¿Por qué no ocurre el cambio que yo estoy esperando que ocurra? Y entonces empezamos allí a pensar, sobre todo cuando, muchas gracias, cuando leemos las Escrituras y vemos milagros o respuestas a oraciones muy poderosas, que Dios actúa de una forma tan tremenda. Hay muchísimos ejemplos en la Escritura, desde el Antiguo Testamento, yo qué sé, desde que es liberado el pueblo de Israel de Egipto, los milagros que ocurren, que se abre el Mar Rojo, las historias del libro de Daniel, en Nehemías, tantos milagros en la iglesia primitiva también. Y nosotros a veces nos sentimos tan pequeñitos. ¿Y por qué será que nosotros a veces somos tan inefectivos en nuestras oraciones? Hay un texto que he escogido para que podamos leer hoy, que es de la iglesia primitiva, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, que dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una situación indudablemente difícil, El rey Herodes dice que había matado a Jacobo, lo mató a espada, delante de los demás, lo mató. Dice que había agarrado a varios de los cristianos para maltratarlos, o sea que ahí no describe cuál era el maltrato de los otros, solamente habla de que a Jacobo lo mató Herodes. Y vio que eso agradó a los judíos. Entonces, claro, ahí había una convivencia un poco difícil entre los romanos, los judíos. Siempre los judíos eran para el pueblo, para los romanos era como un pueblo un poco difícil de manejar. Pero claro, al agradarle esto, Herodes dijo, pues ya tengo la forma de meterlos en el bolsillo. Y entonces dice que encarcela a Pedro. Claro, ¿cómo habrá vivido la iglesia ese momento si nos ponemos nosotros en la situación, ¿no? Que a uno de nosotros viene el Estado, el gobernante, y lo asesina. Claro, le pilla de sorpresa. Al principio, o sea, la muerte de Jacobo seguramente fue sin previo aviso. ¡Pum! Matado a espada. ¿Qué pasa? Y los judíos dicen, muy bien Herodes, muy bien, porque esta secta de los del camino, que eran todavía, hay que destruirlos. Entonces Herodes dice, que muy bien. Y entonces mete a Pedro en la cárcel, pero ahí ya la iglesia está sobre aviso. Porque, ¿qué pensaba la iglesia? ¿Qué pensaban los demás? Si a Jacobo lo ha matado, ¿qué va a hacer con Pedro? Lo va a matar, ¿no? Lo va a matar. Entonces es un momento de mucha aflicción. Pero el último versículo, el versículo 5, hay una frase que es impactante, ¿no? Para lo que vamos a hablar hoy. Dice, pero
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. La iglesia hacía oración sin cesar. Entonces ahí viene una pregunta. Si mis oraciones no son contestadas, ¿yo oro sin cesar? Una pregunta, no espero respuesta, cada uno que se pregunte a sí mismo. ¿Oramos sin cesar? El apóstol Pablo en una de las cartas también dice a los tesalonicenses y nos dice a nosotros, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Que nos vamos a apartar a un monasterio, ya no vamos a tener ninguna relación con nadie y nos vamos a dedicar a... No, algunos lo interpretaron así en su época, ¿no? Y se apartaban en monasterios, se hacían monjes y ahí vivían apartados de todos porque se dedicaban a la meditación y a la oración. Eso no es lo que el Señor nos dice que tenemos que ser luz en el mundo, entonces no nos tenemos que salir del mundo, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Pero ¿qué es hacer oración sin cesar? Hacer oración sin cesar, entiendo yo, que es ser conscientes de la presencia de Dios en todos los momentos, y cuando tenemos una carga, en cada momento que tenemos libre de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de lo que estamos haciendo, Señor, acuérdate de Señor, acuérdate de esto que te estoy pidiendo. Eso es hacer oración sin cesar y estar teniendo presente a Dios en los momentos de nuestra vida, en cada momento. Y cuando tenemos presente a Dios en nuestra vida, es más difícil que cometamos errores, es más difícil que nos desviemos del camino, porque tenemos presente a Dios y vamos a tener presente su palabra. Entonces dice que la iglesia hacía sin cesar oración, ¿a quién? A Dios. Esto parece un poco obvio, ¿no? Porque dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero me decís, bueno, ¿a quién oraban? Es obvio, a Dios. ¿Pero por qué lo dice? Porque la frase podría ser, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Ya está, ¿no? Lo hubiéramos entendido. Igual, lo hubiéramos entendido. Pero aquí dice que hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, mire la pregunta, ¿por qué especifica que es a Dios? ¿Es que quizás nosotros podemos tener otro Dios? Y no, ¿qué va? Nosotros oramos a Dios, a nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Puede pasar, sobre todo cuando no conocemos al Señor o cuando le conocemos poquito al Señor, que oramos al Dios que nosotros nos hemos formado en nuestra mente. No al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que nos dio la salvación, al Dios que entregó a su Hijo, a ese Dios que es todopoderoso, al Dios grande y temible. No a ese Dios, sino nos hemos formado en la mente un Dios que es permisivo, que si yo peco por aquí, pues no pasa nada, no dice nada. Que al final ese Dios tampoco es tan exigente conmigo porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor y yo puedo vivir como me da la gana y me puedo tirar mis canitas al aire y no pasa nada. Entonces estoy haciéndome un Dios en mi mente que no es el Dios verdadero. Entonces a veces puedo estar orando pensando en ese Dios que yo he formado en mi mente, que digo, bueno, no, tampoco Dios es tan exigente, no, Dios me perdona esto. Lo que en la barca estábamos hablando este jueves, el Dios de la gracia barata, que decía Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán. La gracia barata, es decir, el perdón sin arrepentimiento, el volver a la comunión con Dios sin haber confesado el pecado. No, yo estoy bien con Dios, no, Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que hay en mí, Dios sabe lo que he hecho. Ya, pero tú, ¿te has arrepentido? Bueno, es que Dios ya lo sabe. No, claro que Dios lo sabe todo, pero arrepentirse es cambiar de dirección, lo hemos explicado muchas veces.
Si yo voy caminando en esta dirección y es un camino de pecado, arrepentirme es darme un giro de 180 grados y caminar en la dirección correcta, en la dirección que Dios quiere. Entonces, ese Dios que está en nuestra mente, que no exige arrepentimiento, que no exige confesión, ¿para qué? Que no exige que yo me ponga a orar, que no me exige nada, a ese Dios le pido, porque ese es el Dios que yo tengo en mi mente. Y por eso es que es tan específica la frase aquí. La iglesia no oraba a cualquier Dios, oraba a Dios. Estaba haciendo oración a Dios por Pedro, porque Pedro estaba en peligro de muerte. Porque si ya había matado a Jacobo, Herodes no iba con tonterías, iba a matar a Pedro. Y desde luego lo dice la Escritura, que ya estaba preparando para entregarlo delante del pueblo. O sea que había sentencia de muerte. Ahí la intención de Pedro era esa. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 6 hasta el 17. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Hasta aquí. Es un poco cómica. Si no fuera dramático, sería un poco cómica la escena, ¿no? Un grupo de creyentes se reúnen en la casa de una de las señoras, de María, y ellas están clamando y pidiéndole: Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor. Y viene Pedro, llama a la puerta, la niña va, escucha y dice: soy Pedro. ¡Qué alegría! Y se va adentro, no le abre la puerta, se va adentro y dice: es Pedro que está ahí fuera. Y los demás que estaban pidiendo la liberación de Pedro dicen: estás loca, es imposible. No puede ser. Uy, ¿qué ha pasado? A veces nuestras oraciones les falta fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice el libro de Hebreos? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo oro sin esperar, no estoy orando con fe, porque dice que es la certeza de lo que se espera. A veces no lo esperamos por temor a la desilusión, pero dice el Señor que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, si yo no estoy esperando que ocurra lo que estoy pidiendo, no estoy pidiendo verdaderamente con fe. Y eso les pasó a nuestros hermanos aquel día.
Estaban orando y clamando de todo corazón, ellos lo hacían sinceramente, pero en el fondo no creían que iba a suceder. Quizá ellos creían que Pedro le iba a pasar lo mismo que a Jacobo. Pero estaban pidiendo, pero no esperaban que llegaría Pedro. Es como aquel cristiano que dice, hay sequía y está orando por lluvia, y entonces sale con un paraguas. Entonces dice, pero ¿cómo sale con un paraguas si hay sequía? Es que va a llover, porque estoy pidiendo que llueva. Eso es fe. Está esperando, sale prevenido con un paraguas porque sabe que va a llover, porque Dios va a contestar la oración. Por eso digo que si no fuera trágico, sería cómica la escena. Estamos pidiendo y cuando ocurre, no puede ser. Estás loca, le dicen a Rode, pobre Rode. Estás loca. A Dios honramos cuando vamos a Él. A Dios le honramos cuando vamos a Él, porque Él quiere que vayamos, que todas nuestras aflicciones, que todos nuestros asuntos los presentemos delante de su presencia. Él dice en Jeremías 33:3, ¿algunos lo saben de memoria? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos, no han pasado por nuestra mente, no las conocemos. Y dice que Él nos las va a revelar. Pero tenemos que clamar. A veces no oramos por cosas porque nos parecen imposibles, pero si Él es el Dios de lo imposible, justamente esa es su especialidad. Porque nosotros miramos en el nivel natural, en el nivel horizontal. ¿Eso vamos a pedir? Pues no, eso no es posible. Pero es que Él está por encima de eso. Él es sobrenatural. Entonces tenemos que esperar que Él haga cosas sobrenaturales. La oración ha de ser ferviente. ¿Cuándo fue la última vez? Piénsalo, no respondas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste fervientemente? Fervientemente. Eso es con lágrimas, derramando el corazón delante de Dios. Por un enfermo, por una persona que lo está pasando mal, por alguien que está muy triste, por alguien no sé, cualquier necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste fervientemente? ¿Alguna vez has orado fervientemente por aquellos que no le conocen? ¿Alguna vez has orado por eso, pero fervientemente? Otra característica que debe tener la oración es que debe ser persistente. A veces nosotros oramos y como no ocurre, pues nos olvidamos incluso. A veces incluso le decimos a las personas, oraré por ti. No le digas a nadie que vas a orar por él o por ella si no lo vas a hacer. No lo digas. Es mejor que no lo digas. O no le digas nada y ora. Y ya está. Y ora persistentemente. ¿Sabes por qué? Porque a veces hacemos una oración y Dios tiene que mover algunas situaciones antes de que se dé lo que nosotros estamos pidiendo. Porque Él lo sabe. Y si nosotros persistimos, lo vamos a ver. Una oración ferviente. Y cuando tienes una carga muy grande por algo, hace unos, no sé si 3 años, estábamos hablando durante todo un año acerca del poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Busca a alguien con quien orar. Dile a alguien, tengo esta carga. Quiero que me ayudes en esta carga. Vamos a orar por esto. Oremos, aunque juntos o no juntos, pero oremos por esto. Y si juntos, mejor. Porque el Señor nos enseña eso, nos habla del poder que hay en la oración en que nos ponemos de acuerdo. Por eso las reuniones de oración, es triste que en la reunión de oración somos muy poquitos. Hemos tenido un subidón en unos días y después vuelve a bajar. Porque ese es el momento en que juntos estamos poniéndonos delante de Dios a pedir ciertas cosas. Y tenemos un tablón con los motivos de oración y podemos pedir y terminamos con oración y pedimos por las familias, pedimos por la iglesia y estamos juntos pidiendo. Hay poder en el acuerdo en que nos reunimos y oramos por diferentes motivos.
Así que en aquellos momentos la iglesia fue sabia. Se reunió, ahí estaban todos juntos y estaban clamando por Pedro. Y vieron un milagro impresionante. Experimentaron la respuesta a su oración. Y fue impresionante, un ángel mismo que se presenta. Dice que eran 16 guardias, porque eran 4 equipos de cuatro soldados. Y ahí pasaron la guardia y ya está. Y no pasó nada. Fue liberado. Y no pasó nada después tampoco. El milagro ocurre. Necesitamos clamar. Necesitamos clamar. En este caso, había una intercesión. ¿Qué quiere decir intercesión? Ellos estaban orando por otra persona. Porque a veces nuestras oraciones se limitan a nuestras necesidades, a lo que nos afecta a nosotros. Pero el tema también se extiende y tenemos que interceder, porque Jesús es nuestro intercesor número 1, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nosotros debemos cumplir esa función también de interceder por otros. Ahora, ¿qué significa o cómo lo hacemos, lo de interceder? Hay diferentes etapas en la intercesión. La primera etapa es la identificación. La identificación. Esto es algo muy importante, la identificación. El Señor Jesús, que es nuestro modelo de intercesor, se identificó con nosotros. Dejó su gloria en el cielo y vino aquí para ser como uno de nosotros. Se identificó completamente con nosotros y Él intercede por nosotros. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él ha pasado por todas las situaciones que nosotros podemos pasar. Él sabe lo que nosotros estamos viviendo. Por eso es el intercesor perfecto. Ahora, nosotros, cuando vamos a pedir por otra persona, necesitamos identificarnos delante de Dios con esa persona. ¿Sabes cómo ocurre eso? Estando en la presencia de Dios y pidiéndole a Dios esa misericordia en nuestro corazón para poder inclinarnos delante de Dios con esa carga porque sentimos el dolor de la otra persona. Sentimos lo que está padeciendo esa otra persona. Cuando nosotros nos podamos identificar y no nos creamos que porque somos cristianos estamos en un nivel superior a los que están en la calle, a las prostitutas, a los ladrones, a los drogadictos, a los alcohólicos, a toda la gente que está atrapada por el diablo. Tenemos que dejar de sentirnos superiores. Tenemos que bajar, como bajó el Señor, bajar al punto de que nuestro corazón se conmueva por esas personas y lleguemos a sentir el dolor que sienten esas personas, porque esas personas están atrapadas por el diablo. Algunos están en depresión, algunos están en tristeza, no necesariamente con una adicción. Algunos están en tristeza, en depresión, en soledad. Y cuando nosotros clamamos a Dios, le pedimos a Dios que nos ayude a identificarnos con esa persona, entonces estamos haciendo lo que el Señor ha hecho con nosotros, identificarse con nosotros. Entonces, no basta con decir, Señor, te pido por fulanito, no, tómalo con calma. Tómalo con calma, busca la presencia de Dios y que el Señor te ayude a identificarte con esa persona, con el dolor que esa persona está sufriendo. Para eso tenemos que dejar de juzgarle. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor por esa persona, para que podamos sentir, experimentar en nuestro corazón el dolor que está sintiendo. El segundo nivel es lo que hizo el Señor, que entregó su vida por nosotros. Es el sacrificio. No hace falta que nosotros entreguemos la vida, no vamos a ser crucificados, no hace falta. Pero sí que hagamos sacrificios de nuestra vida. Dice el Señor en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero a veces nos cuesta a nosotros
destinar un poco de nuestra agenda tan apretada, porque entre telenovelas, Netflix y no sé qué más, y amigos y no sé qué más, nos cuesta encontrar un espacio para poder interceder por otros. Pero dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida. Entonces tenemos que estar dispuestos a sacrificar algo de nuestra vida para tener ese tiempo de intercesión por aquellas personas que sabemos que lo están pasando mal, sea el motivo que sea. Tenemos que entregar de nosotros. Si Jesús se entregó íntegramente toda su vida hasta su último aliento, lo dio por nosotros y sigue intercediendo por nosotros, nosotros tenemos que ser capaces de entregar algo de nuestra vida para pedir por aquellos que se están perdiendo y que se van a ir al infierno, por ejemplo, o por aquellos que están sufriendo una necesidad, una situación difícil. Dice Jesús en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este es el camino por el cual vamos a llevar fruto. Puede que nuestra vida no sea fructífera, puede que nuestra vida sea un poco así que, no pasa nada, la gente que está a mi alrededor no conoce al Señor, no veo cosas que ocurran. Quizás nos está faltando esto, que morir nosotros para poder llevar fruto. Morir en el sentido de morir a nuestros intereses, a nuestro egoísmo, morir al yo, morir a lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo y yo. Morir a eso para hacer la voluntad de Dios y entregar parte de mi tiempo, de lo que sea, para pedir. A veces hay personas que están cerca nuestro que no les podemos hablar de Dios, pero nada impide que le hablemos a Dios de ellos. Y para eso necesitamos volcar tiempo en ellos. Dice Romanos capítulo 8, del 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos un ayudador. En esta tarea no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos guía en nuestra oración. Dice que con gemidos indecibles, Cuando nosotros lleguemos a ese nivel de intercesión en que entregamos parte de nosotros, en que nos identificamos con las personas por las que vamos a interceder, estamos entregando nuestro corazón delante de Dios, clamamos a Dios por esas personas, el Espíritu nos va a guiar. Y cuando alcanzamos ese nivel en nuestra intercesión, pasamos al siguiente, que es el poder y la autoridad. El poder y la autoridad. Cuando llegamos a esa intimidad con Dios, a ese clamor, porque cuidado que la Biblia dice, clama a mí. No dice, da gracias por los alimentos y a la noche antes de dormir. Dice, clama a mí. Y dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te va a dar un poder y una autoridad que ya ha sido dado por el Espíritu Santo. Pero cuando tú te unes con el Espíritu Santo en esa oración, en esa intercesión, en esa intimidad, ese poder fluye. Y entonces el Espíritu Santo a través de ti va a poder romper cadenas, va a poder presentarse delante de las huestes de maldad, va a poder presentar cara a los demonios y va a echar fuera demonios y va a poder sanar a los enfermos, porque hay poder. Muchas veces queremos ese poder y que ocurran cosas sin haber transitado el camino previo. Necesitamos esa intimidad con Dios, pero eso no llega con 5 minutos de oración. Necesitamos cambiar. Yo creo que cada uno de nosotros, y yo me incluyo, necesitamos tomar decisiones para cambiar
nuestro modelo de oración, o nuestro, más que modelo, porque el modelo nos lo dio el Señor, nuestro estilo de oración, nuestro estilo de intercesión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Si realmente nos compadecemos de las personas por las que estamos orando, por las que intercedemos. Hay un capítulo en el Evangelio de Lucas, en Lucas 15, hay 3 parábolas, relata el Señor. Son 3 pérdidas. ¿Alguien se acuerda? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Muy bien, son 3 pérdidas. No voy a hablar de las 3 parábolas, no se asusten. Aquí empieza el mensaje, no. Voy a hablar de la moneda perdida. Una mujer que perdió una moneda. Tampoco lo vamos a leer para que no se haga tan largo. ¿Se acuerdan del pasaje, no? Una mujer que pierde una moneda. Ahora vamos a ver lo que dicen los que conocen el tema, que el otro día lo estábamos estudiando. El otro día lo estábamos estudiando con Maika. Los sabios, los que conocen el tema, los estudiosos, dicen que en aquella época, cuando un chico y una chica y las familias se ponían de acuerdo en que se iban a casar, ocurría lo que era el desposorio, es decir, como si fuera un compromiso, ¿no? Que era más o menos lo que pasó con José y María cuando después nació Jesús, cuando quedó embarazada María. Entonces, en ese compromiso, el novio le daba a la novia 10 monedas de plata. Esas 10 monedas de plata representaban valores o principios sobre los cuales se iba a sostener ese matrimonio, esa relación matrimonial. Entonces, en un acto, en una ceremonia, le entregaba las 10 monedas de plata a la futura esposa y él se iba. No tenían contacto durante un año. Él a preparar todo para la boda, que ocurría después de un año. En ese tiempo, ella, con esas 10 monedas de plata, tejía una redecilla con las monedas incluidas en la redecilla, que la llevaba en la cabeza el día de la boda. Cuando venía el novio a celebrarse la boda, llevaba la redecilla con las 10 monedas en la cabeza. Entonces, cuando se celebraba la boda, él le recogía la redecilla. Era como un signo de autoridad y era dentro de la unión matrimonial. Entonces, claro, se ve que todo este tema, el Señor Jesús, como el tema era tan conocido en ese ambiente, no lo explica, no se explica, Lucas no lo explica todo este detalle. Entonces esta mujer, ¿qué es lo que le pasó? Se descuidó. Porque vamos a ver, la novia recibe 10 monedas y las tiene que entregar el día de la boda, pues las debería tener, no sé, en una caja fuerte, en algún sitio muy bien guardado. Pero esta chica se descuidó y perdió una moneda. Esta es la moneda que se perdió. El novio iba a venir, iba a venir para la boda y la moneda no estaba. Y ella no había hecho lo que tenía que hacer. El tiempo apremiaba y por eso es que ella estaba tan desesperada buscando la moneda. A nosotros también el novio, Jesús, nos dejó elementos para nuestra relación con Él. Nos dejó elementos que son nuestras monedas de plata. Una de esas monedas es la oración. Entonces yo me pregunto, Iglesia, ¿has perdido la moneda? ¿Has perdido la moneda como esta mujer? ¿Te has descuidado? ¿Te has descuidado y no has protegido esta vía que el Señor ha dejado de comunicación con Él, de intimidad con Él? ¿La has perdido? Es muy probable. Tenemos muchas distracciones en los días de hoy. ¿Qué hizo la mujer? Dice la palabra que barrió la casa. Barrió diligentemente la casa. ¿Qué significa eso? Limpieza. Limpieza.
Para poder encontrar la moneda de nuevo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra negligencia, de nuestro descuido en nuestra relación con Dios. Confesarlo, entregarlo a Él, reconocerlo. Confesar es ponernos de acuerdo con Dios en que lo que hemos hecho no está bien. Cuando confesamos, entonces dice que la mujer encontró la moneda, después de barrer la casa, encontró la moneda y se llenó de gozo y llamó a sus vecinas y se alegró con ellas porque había encontrado la moneda. Cuando la iglesia encuentre la moneda de la oración y la intercesión, cuando retome el tiempo de comunión con Dios, esa intercesión de calidad que le lleva a tener poder y autoridad, la iglesia se va a llenar de gozo. El gozo va a ser lo desbordante en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que recuperar la moneda. Tenemos que recuperar la moneda. Tenemos que barrer la casa. Tenemos que ponernos delante de Dios. Entonces, yo voy a pedir que nos ministres en la música. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos capacite para ponernos en la brecha, para poder interceder por este mundo, por tantas personas que sufren, por todas las situaciones que hay, que conocemos, que necesitamos interceder, que necesitan de nuestra intercesión. Pero primero vamos a pedirle perdón al Señor por haber descuidado nuestra relación con Él. Que cada uno tenga en silencio este tiempo con Él. Espíritu Santo, te damos gracias por estar aquí en medio nuestro. Queremos, Señor, pedirte perdón por nuestro descuido en la oración, en la intercesión. Nos gozamos en que somos el pueblo escogido por ti, pero no cumplimos el trabajo para el cual tú nos has escogido, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestra negligencia en nuestra relación contigo, en nuestros tiempos contigo, en la oración por los que nos rodean, en la oración por la iglesia, en la oración por los que se pierden. Perdónanos, Señor. Queremos hoy, Señor, ponernos de acuerdo contigo en que nuestra vida de oración es raquítica, es pobre, Señor, y necesitamos más de ti. Señor, necesitamos tu fortaleza, necesitamos tu poder, necesitamos tener intimidad contigo y que tú nos capacites, Señor, para ver la vida como tú la ves, para hacer las cosas que tú quieres que hagamos, para hablar con las personas que tú quieres que hablemos, sabiendo que tú mismo estás obrando en cada corazón y en cada situación. Señor, gracias por perdonar nuestro pecado. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos asistas en nuestra hora de necesidad. Fortalécenos y danos hambre de tu palabra, necesidad de tu presencia, anhelo de estar contigo, de hablar contigo, de impregnarnos de ti, Señor, para que esa promesa del Espíritu Santo que ya ha ocurrido sea manifiesta en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Señor, ayúdanos que esta palabra que tú nos has dado hoy a todos nosotros no la olvidemos. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que el enemigo no vendrá a robar esta palabra de nuestro corazón, sino que la vamos a poner por obra, Señor.
que vamos a caminar conforme a tu voluntad, que vamos a buscarte cada día en oración, Señor, que podamos sacrificar nuestro bienestar, nuestra comodidad en bien de otros y para estar contigo, Señor. Te damos gracias porque sabemos que el gozo nos va a inundar cuando recuperemos esa moneda, Señor. Nos vamos a llenar de gozo y nos vamos a gozar con todos los que estén alrededor nuestro. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por desear cosas buenas para nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.